Bienvenidos al programa Nuestra Historia. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador y cronista. En este programa tocaremos un tema de sumo interés para todos ustedes y aquellos que nos vanagloriamos de ser mexicanos: la independencia en el nuevo Reino de León. Haremos un panorama general sobre qué pasó, cuáles fueron los sucesos, los hechos históricos en la Nueva España, y luego nos centraremos en el nuevo Reino de León. Para ello contaremos con el historiador y cronista de Vallecillo, Nuevo León, Mario Treviño Villarreal, autor de innumerables obras donde destacan Minería Colonial, El Indio Juan Candelario de la Cruz, Entre Villistas y Carrancistas, muchos otros artículos también publicados en diferentes periódicos y revistas de carácter local, nacional y aún en el extranjero. Estamos en Nuestra Historia con el tema La independencia en el nuevo Reino de León. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador y cronista. Y hoy, en Nuestra Historia, tenemos al historiador Mario Treviño Villarreal, distinguido personaje de nuestra ciudad, que ha elaborado una serie de investigaciones y de libros sobre minería colonial, sobre el indio Juan Candelario de la Cruz, sobre la Revolución Mexicana. Su obra es vasta, con un número de artículos publicados sobre este tema tan interesante que es la historia de nuestra región y la historia de nuestro país. Pues bienvenido a Nuestra Historia, y vamos a abordar el tema de la independencia en el nuevo Reino de León. Lógico que primero hay que hacer la caracterización general. ¿Cuáles fueron las causas que produjeron la independencia de México? Sí. Antes que nada, gracias por la invitación a este excelente programa, Nuestra Historia. Y en sí, esta etapa independentista en nuestro país y en la región fue sumamente importante, entonces hay que analizarla a nivel general. También hay que hacer un análisis particular de lo que se dio en nuestra región. Y entre las principales causas que originaron el movimiento de independencia en México, obviamente tenemos causas de carácter económico, como fue la revolución industrial en Inglaterra, en aquel momento en que se quería invadir de mercancías todas las regiones del mundo de aquel entonces. Entonces era una situación muy interesante porque algunos de estos países no iban a permitir, sobre todo en la parte colonial, que esos productos baratos de producción en serie a raíz de esa revolución industrial llegaran a las colonias americanas. Ese es uno de los puntos que tiene que ver con aspectos externos que dieron lugar a la independencia de nuestro país, particularmente porque a los franceses les interesaba proteger todo el área continental de Europa y les preocupaba mucho Portugal, porque por Portugal estaban entrando mercancías baratas al continente europeo y obviamente se reflejaban hacia las colonias. Entonces, por eso la invasión de España que se da por los franceses en esta etapa por Napoleón Bonaparte. La idea no tanto era invadir España, la idea era controlar Portugal, porque estaban entrando las mercancías baratas a Pasto y eso estaba generando conflictos en las cuestiones de carácter económica. Otro factor muy importante, obviamente, era la Ilustración, los grandes pensadores ilustrados de la época. Las ideas políticas de la época. Claro, sí, estoy hablando de Rousseau, de Montesquieu, que hablaban de soberanía popular, de las independencias de estas colonias. Entonces esto también generó mucha inquietud. Asimismo, la independencia de las 13 colonias americanas, pero sobre todo lo que impacta es la invasión de los franceses sobre España, y eso genera que en las colonias los ayuntamientos pues no quieran tener un rey
que no fuera español. En ese tiempo se nombró a José Bonaparte como rey de España, y por eso se hablaba mucho aquí en las colonias, particularmente en la Nueva España, de viva Fernando VII, porque querían al rey legítimo, no al rey impostor, al que estaba poniendo Napoleón Bonaparte en esa etapa. Entonces eso generó una situación muy importante, y entonces los ayuntamientos en México y en muchas partes se sintieron con atribuciones para hablar de una independencia relativa de España. Nos vamos a independizar mientras esté ese rey que no queremos, ese José Bonaparte, ¿verdad? Que le decían Pepe Botellas, porque tenía fama de... Le gustaba la jarra, como dicen los muchachos ahora. Pero, ¿cómo estaba la situación acá en la Nueva España? La situación económica, ¿cómo se vivía? Bueno, aquí tenemos muy en claro que en ese tiempo pues los peninsulares eran los que realmente eran los dueños de toda la economía. Obviamente tenían una muy buena participación la clase, los criollos. No así ya las castas, los mestizos eran las clases desposeídas, había mucha miseria, mucha necesidad, pero la situación se genera por un movimiento de los criollos, porque en ese tiempo ser criollo era algo muy importante, muy interesante, porque ser criollo no era una simple circunstancia de nacimiento, el haber nacido en América con padres españoles, ¿verdad? Ser criollo era tener toda una identidad. Entonces el movimiento de la independencia se da precisamente encabezado por los criollos. Pero aquí en la Nueva España, en México, tuvo una particularidad muy especial, que el cura Hidalgo involucra en este movimiento a las clases desposeídas, cosa que no estaba planteada así de origen en este movimiento independentista. El mismo Simón Bolívar hace una crítica sobre estas cuestiones cuando se da cuenta que el cura Hidalgo estaba invitando a las masas a participar en el movimiento independentista. Pues, ¿de qué manera? Decía Bolívar, ¿cómo les va a cumplir a toda esta gente, a toda esta chusma? Es decir, en México o en la Nueva España fue donde el movimiento fue genuinamente popular, mientras que en otros países de América del Sur nomás los criollos lo encabezaron y participaron. Así es, o sea, definitivamente en la mayor parte de las colonias americanas el movimiento de los criollos era para los criollos, y en la Nueva España no. Aquí se involucra a las clases desposeídas, y luego ya con Morelos ya se les da todo un sustento legal y una connotación social a este proceso independentista. Esto es sumamente interesante porque es una situación atípica que se da en ese momento. Bueno, pero esto lo vamos a comentar, y también la presencia de estos personajes como Hidalgo, Morelos, Guerrero, Mina, en un momento. Regresamos a nuestra historia con este tópico tan interesante de carácter histórico que es la independencia en la Nueva España. Pues bien, estamos con el historiador Mario Treviño, especialista en el tema. Decíamos, ¿qué participación tuvieron Hidalgo, Morelos y estos personajes e ideólogos de la independencia que hubo también? Que sabemos que el personaje no es todo en un proceso histórico, pero es producto de las circunstancias. Porque si no fue Hidalgo, si no hubiera sido Hidalgo o Morelos, pudo haber sido otro. Pero bueno, les tocó a ellos y por eso los veneramos y los respetamos. ¿Cuál fue la participación de estos personajes en la independencia de la Nueva España? Sí, realmente es muy interesante el análisis de los personajes que intervinieron. Estamos hablando de Hidalgo en una primera fase, que fue la iniciación, posteriormente con Morelos en una etapa ya de organización del movimiento. Luego viene la resistencia con Francisco Javier Mina, y finalmente la consumación con Guerrero y con Iturbide. Bueno, al menos así nos lo enseñaron en la escuela, ¿verdad? En los planteles. Sin embargo, hay que ir a hacer un análisis un poquito más a profundidad de cada uno de estos personajes, un poco saliéndonos de esa historia de las estampitas, de esa historia estampera, aunque ya ni se usan las estampitas, ¿verdad? Porque ahora ya todo uno lo busca en internet, pero bueno, siguen siendo las estampitas. Entonces, tratar de dejar de lado esa historia estampera, esa historia también oficial, y hacer un análisis un poquito más a profundidad de estos personajes. Hidalgo es un personaje que merece nuestro respeto, o sea, porque viene a encender la mecha de la independencia. Él era criollo, como ya lo dijimos, pero aparte él hace participar a las clases desposeídas en este proceso de independencia.
Por otra parte, el cura Hidalgo pues tenía algunos resentimientos contra el gobierno colonial porque su familia había sido maltratada, le habían quitado algunas haciendas. Era personaje educado, pero además ilustrado, sí. La familia de ellos tenían haciendas y ranchos. Claro. Incluso hasta toros de lidia tenían. Así es. De hecho, se habla de 2 haciendas que les confisca el gobierno virreinal, porque acuérdense que en aquel tiempo había una de las reformas borbónicas, que ese es otro factor interesante a analizar, los llamados vales reales. La Real Cédula de Consolidación se estaba empezando a aplicar en la Nueva España con la idea de que hubiera una mejor recaudación de impuestos por tantas broncas y guerras que tenía España. Debían. Sí. Debían y les cobraron. No, y aparte la iglesia en ese tiempo era la gran prestamista en esa etapa, o sea, todo el mundo le debía dinero a la iglesia, entonces a través de esos vales reales. Entonces se les instó a que pagaran esos vales reales, pero ya. Y el que no tenía, pues le empezaron a confiscar sus bienes, sus haciendas, y esto generó una gran inconformidad entre mucha gente. Obviamente también entre personajes muy interesantes, en este caso el cura Hidalgo, porque él hay que analizarlo como un ser humano, ¿verdad? Aparte, el cura Hidalgo no es así como nos lo han venido pintando en nuestra historia, aunque bueno, ya se ha avanzado mucho. Como que casi un santo, nada de eso. No, tenía una vida muy agitada. Sí, el cura Hidalgo era un personaje jocoso, alegre y muy ilustrado, y le gustaban las fiestas, y se habla que hasta tenía un montón de hijos por ahí en la parroquia. 9 hijos, pero bueno, ya en un programa especial platicaremos sobre Hidalgo y su vida particular. Que es sumamente interesante. Es muy interesante. Sí. Pero bueno, otros personajes que participaron también en estas etapas de la independencia. Bueno, el cura Hidalgo en esta etapa es una etapa de masas donde la chusma, todo el pueblo, la plebe participa colgando gente, porque fue una etapa de terror para, imagínense, los españoles peninsulares y para los mismos criollos. Porque esta situación, la gente, los indios, las castas, los mestizos, no distinguían entre un criollo y un español. Arrasaban pueblos y andaban colgando a todo el que pareciera español. Y entonces eso generó una situación gravísima en esta primera etapa. Ya con Morelos, que él no era criollo, Morelos era un personaje mestizo, ya viene una etapa de organización. Morelos hablaba de un ejército bien organizado, bien disciplinado, que no pasara de entre 3 y 6 mil hombres para poder realizar el movimiento de independencia. Con Hidalgo se hablaba de una independencia relativa. Viva Fernando VII, nuestro rey legítimo, y queremos que vuelva Fernando VII, ¿verdad? Y ya con Morelos no. Con Morelos ya se planteaba una situación más radical, una independencia absoluta de España. Ya no querían a Carlos IV, ya no querían a Fernando VII, porque eran reyes, así les llamaban en ese entonces, reyes afrancesados, porque se dice que ni siquiera, si bien se da la invasión a España, estos andaban en fiestas allá en Francia y andaban muy contentos, disfrutando de las mieles de la riqueza en Francia. Bueno, y luego viene otro periodo de la resistencia donde hay un personaje regiomontano muy interesante, que es Fray Servando. Sí, bueno, Fray Servando Teresa de Mier es un personaje, el gran ideólogo de la Revolución de Independencia, con sus libros. O sea, Fray Servando no solamente son las fugas, porque siempre que analizamos a Fray Servando nos vamos, ¿cuántas veces escapó de la cárcel Fray Servando? Y es apasionante toda su historia personal. Pero lo que nos falta analizar es toda su obra, todo lo que ayudó para el movimiento independentista, que no quedó solamente en la teoría, porque él vino a la práctica. Bueno, regresamos un momento para ver brevemente lo de la consumación y entrar ya a la independencia del nuevo Reino de León. Estamos en nuestra historia con el tema la independencia en el nuevo Reino de León. Ya se hizo la caracterización muy general de la independencia de la Nueva España. Faltaría nada más la consumación, que oficialmente lo vendieron con Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, pero el verdadero consumador de la independencia fue Agustín de Iturbide, que ya en un programa aparte tocaremos a cada uno de estos interesantes personajes de la historia de México. Pero volvamos ahora al nuevo Reino de León.
mientras el padre Hidalgo daba el grito de independencia y empezaba los combates en el centro del país, ¿qué sucedía acá en el nuevo Reino de León? También es un aspecto muy interesante. No hay que olvidar que las provincias internas de Oriente fueron las primeras que se pasaron al lado de la insurgencia. Estamos hablando del nuevo Reino de León, estamos hablando de Nueva Santander, Tamaulipas, Coahuila y Texas. En esta área se respiraba aire de libertad, había gente muy ilustrada que conocía y sabía lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, lo que estaba pasando sobre todo en Europa. Entonces, al menos entre la clase alta y sobre todo en los criollos, estas ideas de ilustración permeaban en todas las provincias internas de Oriente. Y obviamente cuando Hidalgo ya cae en desgracia en la parte central, o sea que empieza a ser derrotado y empieza a ser perseguido, aunque él tuvo en sus manos el haber destrozado el virreinato, el cura Hidalgo estuvo a las puertas de la Ciudad de México, solamente le faltó la decisión de entrar a la ciudad y hubiera sido un terrible horror lo que hubiera pasado. Nunca se supo por qué se regresó, no hay un testimonio de por qué no atacó a la Ciudad de México. Pues todavía los historiadores estamos tratando de hacer un análisis documental sobre esta situación del por qué se habla de que Allende detuvo este proceso de saqueos y asesinatos que se estaban dando en muchos pueblos y que esa era una de las razones supuestamente de por qué Hidalgo no arrasa la Ciudad de México. Pero eso es lo que hace que venga hacia el norte y tenga contacto con esta región. Así es, definitivamente. Después de haber sufrido ya varias derrotas, porque ya andaba Calleja ya en plena persecución del movimiento insurgente. Entonces se da el proceso hacia el norte. Obviamente ellos iban buscando las provincias amigas que tenían, que eran las provincias internas de Oriente, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas, donde había gente simpatizante del movimiento, y también andaban buscando la cercanía con las colonias americanas, que también en esos lugares se respiraba ese aire de libertad y que sentían ellos que iban a ser apoyados para lograr esa independencia absoluta de España. Entonces por eso se da el camino hacia el norte. O sea, Hidalgo llega a Saltillo, a Monterrey no vino, definitivamente, no, así es. Pero hubo un contacto con la gente de acá de Monterrey también. Y ¿cómo termina esa aventura acá de Hidalgo y los suyos? Porque es en las provincias internas de Oriente donde termina esta fase del movimiento. Sí, muy interesante. Toda esta etapa, cómo se da, se habla de unas cartas que Juan Ignacio Ramón, Santa María y Jiménez estuvieron manejando ahí, estuvieron intercambiándose, y que supuestamente con esas cartas se logró la aceptación y que el nuevo Reino de León en particular pasara a la insurgencia. Yo por ahí tengo algunas dudas, porque también está la otra hipótesis, la hipótesis del miedo. Si veo que se viene un ejército de 2, 3, 6 mil hombres, y al verlo cerca, pues también era natural, o entrego la plaza o la van a arrasar, con la fama que tenían de los saqueos y los asesinatos que se estaban dando en toda la Nueva España. Esa es una de las hipótesis, pero bueno, aquí la más conocida es la hipótesis de las cartas, que yo quiero ver publicadas esas cartas que supuestamente están en el Archivo General del Estado, y ojalá para poder hacer un análisis realmente a profundidad de lo que ocurrió. Pero bueno, aquí Hidalgo logra el apoyo de Santa María, el apoyo de Juan Ignacio Ramón, ya también logra el apoyo en Saltillo de Pedro de Aranda, los Gutiérrez de Lara en Tamaulipas y Juan Bautista Casas en Texas. Ya era una pura gente amiga y a favor del movimiento independentista, hasta que ocurre la llamada conspiración, que es una hipótesis también, la hipótesis de la conspiración de Acatita de Baján, porque nuestros historiadores clásicos nos hablan de la traición de Elizondo, pero no fue una simple, a mi juicio, no fue una simple traición, fue toda una conspiración comandada por la familia que tenían acá todo el marquesado de Aguayo, Sánchez Navarro, la familia Sánchez Navarro, Tomás y Vicente Flores. Acá en Saltillo, el capitán Colorado, Ramón Díaz de Bustamante, Ignacio Elizondo,
Y obviamente también, a mi juicio, el obispo Marín de Porras. El obispo del obispado de Linares, acá en el Nuevo Reino de León. Este es un aspecto muy interesante que viene a acabar con la primera fase de la independencia en Acatita de Baján, donde son aprendidos los principales caudillos insurgentes. Pero regresamos en un momento. Qué riqueza histórica hay en nuestros archivos, qué riqueza histórica tenemos en todas las regiones de nuestro país. En nuestra historia lo estaremos valorando continuamente y precisamente en este tema que es la independencia del Nuevo Reino de León. Bueno, mientras esto sucedía ya muy cercanos aquí en Saltillo, en Acatita de Baján, pero acá la gente se pregunta, ¿hubo movimiento de independencia en el Nuevo Reino de León, aquí en la región? ¿Qué pasó? ¿Quién se levantó en armas? ¿Fusilaron a algunos? ¿Hubo combates? ¿Qué podemos decir de este hecho histórico? Sí, aspecto muy importante. Yo quería retomar lo de Acatita de Baján. O sea, esto que ocurrió en Baján no es una cosa simple. Fue toda una estrategia militar muy importante, orquestada con Ignacio Elizondo a la cabeza. O sea, por eso no me cabe a mí la idea de que fue simplemente una traición y un enojo casual, sino fue toda una conspiración, una estrategia militar donde 400 hombres logran atrapar todo un ejército de 3-4 mil de personas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, convencieron a Hidalgo y a Allende, que ya estaban muy mecateados como para ser engañados de esa manera, pero bueno, Elizondo los convenció de que tenían que ir pasando al aguaje, a las norias de Baján, en partes, porque si no, ¿de qué manera se iban a reponer estas norias? Y fueron pasando de grupos pequeños y a cada uno los iban apresando, los iban amarrando hasta que acabaron con todo el ejército. El único que se defiende fue Allende, que es el que hace una escaramuza, creo que ahí muere matan al hijo, exactamente. Hijos. Bueno, a mí me parece muy interesante este episodio de Baján, merece un estudio muy especial, muy particular. Pero sin embargo nos queda la idea de que una vez de que sucede lo de Acatita de Baján, aquí en el Nuevo Reino de León no pasó nada. Así como nos habíamos vuelto a la insurgencia, nada más ocurren estos hechos y nos devolvimos a ser realistas y a favor del rey de España, que es un craso error. ¿Sí? Entonces ni fue tan rápido como dice alguno de los historiadores clásicos y tampoco significa que no haya pasado absolutamente nada. Aquí en esta etapa, en 1811, ocurrieron levantamientos indígenas muy fuertes. Los indios ayaguas, carrizos, alazapas, sequies se levantan en armas en la parte norte del Nuevo Reino de León y causan una serie de situaciones sumamente graves para la cuestión del Nuevo Reino de León. Por otra parte, se tuvo que instalar una junta gubernativa, porque aquí tuvimos un gobernador insurgente que fue Santiago Villarreal y luego ya después de Acatita de Baján fue depuesto, pero se da una junta gubernativa para mediar con los realistas, que no era fácil, porque si no se hubiera dado esta situación de la junta gubernativa, tuvieran que haber pasado por las armas a todo Monterrey, porque todo Monterrey pasó a la insurgencia. Entonces la junta gubernativa se encargó de mediar con Arredondo de que las penas y los impuestos no fueran tan altos ni tan severos en contra del pueblo del Nuevo Reino de León, sobre todo los que se habían pasado a la insurgencia, que eran la mayoría. Pero se mencionó ahorita a Joaquín de Arredondo y Mioño, un personaje muy interesante en la historia, que represor de insurgentes. ¿Qué papel jugó este individuo? No, el Joaquín Arredondo y Mioño fue el gran represor de los insurgentes, le decían el virrey del norte, se sentía dueño de toda la región. Él junto con Montañés, con Perea y con Adiodato Vivero hicieron una terrible masacre contra las etnias indígenas ayaguas, garzas, carrizos, que fueron masacrados, casi exterminados por completo. Y se habla de que cada uno de estos personajes, cada uno de estos represores traía collares con orejas, cada uno con 150 orejas, otros con 50 orejas, porque era la manera que comprobaban cada indígena que iban asesinando en las etapas que se dieron de represión terrible. Entonces, podemos considerar que en el Nuevo Reino de León hubo indios insurgentes que han estado olvidados de la historia. Estos indios que eran
ayahuas, garzas, carrizos, sequis, alazapas. Y algunos tlaxcaltecas. Algunos tlaxcaltecas. Pero algún personaje de estos indígenas que también permanezca olvidado, debe haber algún caudillo. Sí. Bueno, hay varios personajes, el indio Irenio, Luciano, pero sobresale entre ellos uno que se llama Juan Candelario de la Cruz, nativo de Vallecillo, Nuevo León, al menos de esa área, aunque ellos se manejaban en todo el noreste, desde la parte norte hasta la costa se manejaban estos indígenas y eran muy buenos para la cuestión de la guerra, de la cuestión de la lucha, y pusieron en cuestionamiento a todo el orden establecido del nuevo Reino de León. Por eso no es tan sencillo decir que aquí no pasó nada, porque tomaron pueblos, arrasaron algunas rancherías y poblaciones, o sea, fue muy importante. Luego viene José Herrera también, que busca revivir el movimiento en 1813, y esto es algo muy importante y que nuestros historiadores debemos de seguir estudiando y analizando en base a la cuestión documental. Hay otro hecho interesante, la participación de las mujeres, sobre todo las de hoy Pesquería Grande, hoy García, Nuevo León, que combaten en la Loma de la Calera, ahí por Salinas Victoria, que también no se menciona en la historia oficial. O sea, hemos llegado a un punto en que hay que rescatar a todos estos personajes, porque parece que nuestra historia la hicieron los blancos o los criollos o los españoles, yo no sé, pero esto es muy importante y nos da esta visión de esta historia de la guerra de independencia que aquí se ha manejado, donde hay personajes señeros como Fray Servando, este nefasto personaje de Joaquín Arredondo y Mioño y muchos otros. Pero pues le agradecemos al historiador Mario Treviño, ya lo invitaremos a otros programas porque él, especialista en minería colonial en la Revolución Mexicana, pues le agradecemos haber estado en este programa de Nuestra Historia. Sí, no, pues gracias por la invitación y otro punto que debemos de tratar es cómo estamos enseñando la historia en nuestras escuelas. Ahí es un tópico y punto y aparte que merece que lo tratemos en alguno de estos programas. Les agradecemos su presencia. Yo soy Héctor Jaime Treviño Villarreal y los esperamos en Nuestra Historia.